continúa con nosotros en este programa especial a través de María Visión y estamos tratando de encontrar dentro de estos testimonios en realidad esta vocación a los cuales solamente algunos están llamados, que es el asunto del sacerdocio, que es un ministerio que se encuentra más vigente que nunca y que hoy tenemos que, uno, reconocer, dos, agradecer, porque pues sí, dicen que en la sociedad uno debe de tener un amigo médico, un periodista, un abogado, pero sin duda un sacerdote. Y es que hay veces que necesitamos de uno para consolar nuestras penas, para conocer el perdón, el arte mismo del perdón, pero también como un amigo. Un sacerdote es un amigo diferente, dicen algunos. Diferente, pero en un rasgo de autenticidad y de, pues, originalidad cuando estamos hablando de sentimientos puros. Pero también el sacerdote es humano, Padre Elías, y supongo que en su vida hubo momentos felices, pero también momentos muy difíciles. No es lo mismo celebrar la misa de una primera comunión de un sobrino, de un primo, a tener frente a usted el cuerpo de su madre, de su padre, y ese momento con un encontronazo en donde a veces aquel consejo que se decía de por qué preguntarle a Dios, por qué yo, tocó así a un sacerdote. Sí, Ramiro, tienes toda la razón. Yo creo que como en todas las vocaciones, hay momentos agradables, bonitos, y hay momentos difíciles, pero en su todo, en su conjunto, cuando es uno llamado a la vida sacerdotal, pasa, diría San Rafael Arnaiz, ¿qué más da? En mi caso, recuerdo hace 5 años, el Señor me tocó de un modo particular. Uno, la muerte de mi madre, hace 5 años, ahora el 1 de julio. Me cambian de parroquia, estaba en Nuestra Señora de Bugambilias, me quitaron locura y me dejaron loquera, ¿verdad? Y me voy al seminario, fue un cambio y todo en esos mismos días. Pero en la obediencia. Claro, porque... Pero es que no ha habido en el Padre Elías Castro o en amigos sacerdotes algo de rebeldía, porque al final del día la vocación es eso, salir adelante y al final decir, a ver, ¿y por qué yo si voy en este camino y voy bien? Sí, claro. De pronto el tema de confrontarse no con lo divino, sino con lo humano, porque también los sacerdotes tienen su parte humana. Claro, y déjame decirte que no solamente nos confrontamos en la parte humana con nosotros mismos, sino que a veces hay una lucha, incluso yo les digo a los muchachos, hay una lucha divina, en cierto modo de reclamo, como Jonás reclamaba, como muchos profetas en el Antiguo Testamento, como muchos santos en la historia de la iglesia, un cierto reclamo, Señor, ¿por qué a mí? O no entiendo, indícame el camino. Y es ahí donde a la luz de la fe se entienden muchas cosas, a la luz de la fe se obedece, a la luz de la fe el cambio que viene, a la luz de la fe la muerte de nuestros padres, a la luz de la fe la muerte de algún ser querido y muchas otras cosas que suceden en la vida sacerdotal, que ciertamente no son del todo agradables. Como en cualquier vocación, Ramiro, les podemos preguntar a un matrimonio si toda la vida ha sido feliz, han sido contentos, a lo mejor en su conjunto sí, pero en momentos particulares ha habido circunstancias difíciles como matrimonio y como familia. ¿Has renegado alguna vez de tu vocación? No, eso no. Por eso te digo, de ese conjunto, no. Si yo volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. Yo hace días yo no sabía de este programa, agradezco tu invitación. Yo hace días pensaba, yo nací para ser sacerdote, con toda seguridad. Yo nací para ser sacerdote. Y una pregunta que le hago, padre, y en el sentido de lo que viene siempre. En estos momentos hay alegría, hay un ministerio que ejerce con los muchachos, las nuevas vocaciones, pero los sacerdotes fallecen solos. Lamentablemente tienen una feligresía durante los mejores momentos y terminan postrados en una cama de un hospital en medio de la soledad porque van muriendo los hermanos, los padres. ¿Es algo que merece un sacerdote que se dio a la vida? Mira, Ramiro, no sé si vayamos a entrar en un tema filosófico. Al decir verdad, todos morimos solos.
El que se muere solo. Aunque estés rodeado de 5 o 10 especialistas, rodeado de tus hijos o de tus padres, al final de cuentas tú eres el que estás teniendo la experiencia de morir. Creo yo que la muerte, mi muerte, yo pienso que va a ser el momento más solemne de mi existencia, porque pues es ver a Dios cara a cara, tal cual es, lo que siempre hemos deseado. ¿Quién va a tenerle miedo a la muerte? Decía Tomás de Kempis, si pecados no tuvieras, a la muerte no temieras, ¿verdad? Si viviéramos bien y de un modo santo, pues es el encuentro con el patrón, es el encuentro con el Señor. Al decir verdad, todos morimos solos, sea lo que te refieres, ¿verdad? De que por naturaleza se supone que mueren primero nuestros papás, quizá al final quede uno, pero yo pienso que la gente siempre está a nuestro lado, que pide por nosotros, que ora por nosotros, y que al final de cuentas un sacerdote no muere mientras nos recuerden. Y vaya de los recuerdos que podemos administrar en la historia. Hace un par de semanas fue noticia en un hospital la ordenación sacerdotal por orden y cumplimiento de la misma del Papa Francisco, y una imagen que nos dejó helados. En cualquier condición, el sacerdote está ahí dentro de la vocación, y más en un hombre postrado en una cama que tuvo la oportunidad de dar la primera comunión. Sí, hablamos de padre Michał, un joven sacerdote que ya siendo diácono los médicos reconocieron que tiene leucemia, que además no le dan ninguna esperanza de vida, y realmente su único deseo fue celebrar al menos una misa antes de la muerte. Y entonces, con la intervención del Papa Francisco, fue ordenado en la cama de un hospital hace poco, hace unas 2 semanas, y hasta que el mismo presidente de Polonia le visitó en el hospital pidiendo su bendición. Es un acto precioso, y no es el única ordenación que se hizo en la historia de la Iglesia precisamente por este motivo, incluso por la enfermedad. Fíjense que si hablamos antes de San Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II fue elegido, ¿verdad? Bueno, Karol Wojtyła fue elegido al pontificado como sumo pontífice, en Polonia había otro cardenal Wyszyński. Cardenal Wyszyński pasó lo mismo con él. Se enfermó cuando era diácono. No, el obispo, entonces, creo que era cardenal Sapieha, no quiso ordenarle porque no tenía esperanza de sobrevivir mucho tiempo. Y entonces una monjita en un convento de clausura dijo: Eminencia, solamente si va a celebrar una misa ya vale la pena ordenarle. Y se puso a pensar y le ordenó. Y mira, años de sacerdocio, años de ser obispo, hasta cardenal, y gracias al cardenal Wyszyński realmente, y Juan Pablo II, la Iglesia en Polonia sobrevivió esta época del comunismo, que eran tiempos muy, muy difíciles. Yo siempre recuerdo una cosa que decía San Juan María Vianney, que decía así directamente: el sacerdote no es para él mismo. Él no se, ¿cómo se llama? No se entendería, no se entendería el sacerdote. Exacto, para sí mismo. Es para ustedes. Entonces quiero decir que hasta dentro de la iglesia, dentro de la gente que está en la parroquia, y lo observamos diariamente, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, vamos a la parroquia, a veces nos ponemos con los jóvenes, nos ponemos con las señoras de grupos y nos ponemos a criticar a nuestros sacerdotes, y dices: ¿a dónde lleva esto? ¿A dónde? Si no es una crítica constructiva que le puede ayudar, ¿para qué sirve esto? Si nosotros los mismos fieles no valoramos a veces el sacerdocio de un hombre que consagra su vida para siempre, pero no para él únicamente, la consagra para nosotros. Créeme, Ramiro y padre, que yo he viajando por tantos países del mundo donde hay persecución religiosa, o donde hay, por ejemplo, minoría religiosa, como los Tayikistán, 100 católicos en todo el país. Vas a los países nórdicos de Europa, donde entre una u otra parroquia hay 300 kilómetros de diferencia. Y luego cuando estás aquí en México,
créeme que dices, jamás yo podría vivir en uno de esos países ahí. Porque si yo acostumbro ir a la misa todos los días, quiero confesarme en cualquier día, puedo confesarme, puedo ir a la misa por la mañana, en mediodía y por la noche. Sin embargo, ahí sientes lo que es no tener al sacerdote cerca. Quieres confesarte y sabes perfectamente que no hay posibilidad hasta que dentro de 4 o 5 meses que viene a visitar el sacerdote. Quieres ir a la misa y sabes que la más cercana que te toca es a 200, 300 kilómetros. Y entonces valoras el sacerdocio. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la parte final, porque no solamente vamos a hablar en una estructura de un programa común y corriente sobre las consecuencias que trae lo que hemos platicado, sino lo más importante, reconocer en los sacerdotes la presencia de Cristo y verlos como lo que son, seres humanos. Yo en alguna ocasión en el noticiero preguntaba qué tanto usted invita con frecuencia a su casa al sacerdote. El Papa Francisco lo ha hecho, se ha escapado literalmente de los guardaespaldas o de su agente de seguridad para ir directamente a la casa de la gente, a tocar, a tomarse un café y conocer. Y en una ocasión su jefe de seguridad le hizo un reclamo de una manera muy respetuosa, y el Papa volteó y dijo: no te olvides que soy sacerdote, y el sacerdote a veces tiene que ir a visitar a las ovejas. Regresamos.